Buenas tardes, buenos días, buenas noches, chicos, chicas. ¡Ay, qué temita tenemos hoy! Por cierto, todavía lo tenemos ahí aguantando en las redes. Madre mía, pues sí que se está haciendo visto por lo visto ha despertado mucho interés y yo, por lo pronto, ahí se va a quedar. Después hablamos también del tema de la segunda parte de la obtención del color. Primero hablamos de los colores quebrados, después os enseñé también a cómo manejar los colores luz. Y en el último vídeo que tuvimos la semana pasada, pues en el último directo quiero decir, pues os dije, bueno, y nos queda todavía muchas cosas que hablar del color y entre ellas el tema de las gamas cromáticas, madre mía. Y os digo que hoy nos vamos a divertir. Ya os adelanto que nos vamos a divertir. Pues mirad, por una razón muy sencilla. La razón es que cuando yo me puse a estudiar todo este tema del color, con aquel afán que yo tenía de encontrar aquella fórmula que me permitiera manejar el color para poder pintar y mejorar lo que venía haciendo, ¿no? Porque yo aquello no lo entendía. Pues cuando me puse a estudiar el color, entre otros conceptos que tenía que estudiar, aparte del círculo cromático, la teoría de la reflexión, de todo ese tema del color, ¿vale? De la física del color. Luego tuve que entrar en un concepto que evidentemente va relacionado con las artes plásticas, que es, bueno, aparte de las artes plásticas, pues por supuesto el diseño, la moda, todo eso que es la decoración, que es el tema de la armonía del color. Porque una cosa era trabajar y poder conseguir un color, ¿vale? Y otra cosa muy distinta era saber, diríamos, armonizar colores entre sí. O de qué forma tenía que observar una técnica que era la de la armonía del color a la hora de realizar una obra completa, ¿vale? Una cosa era yo poder sacar un colorcito, pero otra cosa muy distinta era eso, el conseguir una belleza a través de la armonía de la combinación de los colores en una misma obra. Igual que si te vas a vestir, o lo mismo que vas a decorar una habitación de tu casa, pues la quieres decorar y quieres una armonía de colores que, en fin, que sea agradable, ¿vale? Y entonces, pues, inevitablemente me tuve que meter también a estudiar el tema de lo que se llama la armonía del color o las gamas cromáticas. Términos que se utilizan sobre todo cuando pues, te enseñan tanto en Bellas Artes y te hablan de esto, de las gamas cromáticas y todo este tema. Pero chicos, qué decepción, qué lío. No me enteraba de nada. Me ponía, por más que leía, no me enteraba de nada. Vosotros podéis hacer la prueba. Mirad. Yo me he metido esta misma tarde para preparar la clase, para hablar de este tema, y me he ido al diccionario de la Real Academia de Internet, que es Wikipedia, y busco el concepto de armonía cromática, que es lo que cualquiera de vosotros, si quiere obtener información sobre este tema, pues, chicos, nos va a salir en Google el Wikipedia y ahí nos vamos a meter de cabeza sí o sí. Pues yo me he sacado lo primero que sale en Wikipedia y os voy a leer. Permitidme que os lea, lo podéis vosotros leer, lo podéis sacar, pero lo voy a leer y permitidmelo por lo siguiente. Atento. Dice, la armonía cromática o armonía de los colores es concebida hoy, sobre todo en los ámbitos pictóricos y en los de la iconolingüística, ya empezamos con las palabritas, Atento, como el conjunto de técnicas que se aplica a la creación de un color para lograr cierto equilibrio. Yo, cuando digo equilibrio, es estabilidad, ¿no? Por ahí, más o menos. Bien, en la interacción de los colores que lo componen. Eso ahí es un punto que no sé por qué, no lo entiendo. Dice, asimismo se denomina así al efecto estético de calma que ese equilibrio produce en el espectador.
Hasta ahí llego. Suelen emplearse también las designaciones de armonía del color y armonía del colorido. En definitiva, no te ha dicho nada. Dicho conjunto de técnicas ha venido evolucionando paralelamente al desarrollo de la pintura y de las artes relacionadas con ella, desde la antigüedad griega hasta alcanzar su actual conceptualización en la perspectiva iconolingüística de los distintos ámbitos de las artes visuales y del diseño. La tradición de la armonía cromática ha implicado una incorporación sucesiva de conceptos entre los que destacan el ajuste cromático, la complementariedad, la extensión cromática, el acorde cromático y la coloración acorde. ¿Pero qué es la armonía cromática? Seguimos. Dice, conceptos de la armonía cromática. El concepto de ajuste cromático constituye un verdadero principio de la armonía del color. Yo me quedo igual. Se basa en la obtención, ojo, se basa en la obtención de una proporción y correspondencia óptima entre los colores. Imaginaros que vosotros estáis buscando para que os ayude esto para pintar, ¿eh? Bien, sigue. La idea de complementariedad armónica se relaciona con la oposición de las tonalidades perceptuales del color, fenómeno que se produce de manera natural en las postimágenes. Seguimos. El concepto de extensión cromática alude a las dimensiones de los coloridos, tanto en términos geométricos como sinestéticos. El acorde cromático consiste en un colorido que posee una proporción conveniente entre los colores a acordes que lo componen. Por último, se da el nombre de coloración acorde a cada color que se encuentra combinado de forma ajustada con otro en un colorido. ¿Os estáis enterando de algo? Seguimos. Musicalismo de la armonía de los colores. En la concepción general y en la terminología de la armonía de los colores se encuentra fácilmente una poderosa connotación de la musicalidad sinestética, ya utilizado varias veces el término sinestético. Bien, consustancial al color y al colorido, un fenómeno presente de manera muy especial en la cultura occidental. Vale, ya me estoy enterando. Esto explica que la armonía de los coloridos se asuma, incluso en nuestros días, bajo la influencia del clasicismo, como el arte de formar y enlazar los colores, los acordes de colores. Bueno, me recuerda cuando yo estudiaba el círculo cromático, que decía colores primarios, colores secundarios, colores terciarios, colores complementarios, colores cálidos, colores fríos. Y yo decía, ¿y esto para qué me sirve a mí para la pintura, a la hora de pintar? Pues exactamente igual me pasó con esto, la armonía del color. Y es con esos conceptos cómo se pinta. Si os dais cuenta, son teorías que son las mismas que se explican además en la Facultad de Bellas Artes y demás sobre este tema. Son teorías, es como muchas críticas que tú ves de arte comentadas, de exposiciones, donde te dicen la musicalidad de la confraternización de los tonos que el autor introduce en su obra nos desvela una proporcionalidad en la espiritualidad de su obra. ¿Y tú te quedas qué? Yo no he visto eso en el cuadro. Esto es, chicos, yo creo que es marear la perdiz. O no explicar las cosas como se deben de explicar. Yo, fijaros, ¿de qué forma os voy a definir lo que es la armonía cromática? Y lo voy a poner en comparación, como yo siempre hago, con la música. ¿Qué es la armonía musical? ¿A que eso sí lo entendéis? Es otra, la música, otra de las bellas artes, ¿no? Música.
Pero fijaros qué distinto es otras con la pintura. Armonía musical, ¿qué es? Algo que suena bien. Contra, tan difícil es la armonía cromática decir algo que se ve bien. Tan difícil es eso. Explicarlo así. Pues nada, chicos. Teoría y teoría, conceptualizaciones de la sinergética del... Venga, hombre. Así que yo publiqué un vídeo, hice ya un vídeo aquí en el canal, que decía, se llamaba prácticamente como las gamas cromáticas, un lío enorme para una cuestión muy simple. Yo os sugiero, si queréis, que lo podáis ver, porque hoy vamos a hablar de una de las gamas cromáticas, diríamos la que más os aconsejo, o lo que os puedo aconsejar, que más os pueden servir para pintar, ¿vale? Bueno, pues chicos, pues si nos encontramos con esta serie de teorías, que en definitiva, pues el que las comprenda, pues será el que las ha escrito, porque el que lo lee difícilmente lo va a entender, o por lo menos, si lo entiende, no le va a encontrar un sentido práctico a la hora del aficionado como aficionado a la pintura para poder pintar, para conseguir la armonía cromática que va buscando. Esto solamente con el concepto. Si os ponéis a buscar también en internet, que no he querido traerlo por extensivo, ¿no? Tipos de armonías cromáticas, os encontraréis muchísimas. Pero os dicen solamente el tipo, es decir, os dicen, por ejemplo, cuando es en la armonía, ¿cómo se llama? Uno le llama la armonía de los quebrados o la armonía de los grises, de los agrisados, otro de la armonía de los complementarios, la gama complementaria, otro... Pero te dicen solamente, como aquel que dice, de los grises, se utilizan colores grises, vale, estupendo, vale. Pero en la paleta, ¿qué? ¿Cómo? La armónica simple consiste en esto, ¿en la paleta qué? No encontramos realmente, y es desesperante, no encontrar al aficionado a la pintura, no facilitar la información que él va buscando, que es que le ayude a pintar, a mejorar su pintura. Pues chicos, armonía cromática, ¿qué es? Pues tan simple como es conseguir una combinación de colores que se vean bien. Igual que la armonía del sonido, son sonidos que se oyen bien. Es decir, una combinación de sonidos que juntos se oyen bien. La armonía del color, ¿qué es? Pues un conjunto de colores que se ven bien. Porque no todas las notas o no todo el conjunto de sonidos se oyen bien. De ahí se producen los desafines. Cuando oímos algo de alguien desafinar o cuando tocamos la guitarra y no sabemos colocar los dedos, es decir, no tocamos con acordes, que son combinaciones de notas que juntas se oyen bien. Pues en pintura se utilizan combinaciones de colores determinados que juntos se ven bien. Es tan simple como esto. Y no hace falta tanta teoría. ¿Ok? Bien, pues entonces tenemos que buscar de qué forma nosotros podemos trabajar en nuestra paleta para que el resultado de nuestra obra, en definitiva, sea una obra armónica, cromáticamente hablando. Es decir, que veamos y que sea agradable de ver. Nada más. Igual que cuando tú decoras una casa, a ti no se te ocurre poner un sofá verde y poner una pared roja. A lo mejor tiene el gusto, oye, y lo pones en tu casa, pero no suelen ser combinaciones de colores que en decoración van a funcionar bien, no se ven bien. No quiere decir que sea algo horrible, no, porque para gusto, como gusto hay colores, ¿no? Hay gente que le gustará, pero normalmente a la mayoría de la gente el sentido estético pues no coincide en la mayoría de la gente. Igual que a la hora de vestirnos. Tú no te vas a poner a lo mejor un zapato verde con un
yo qué sé, con un pantalón azul, supongo, no lo sé. Te podrá gustar a ti, pero es algo que normalmente pues, no pega, ¿no? O si tienes unos muebles marrones y pones unas cortinas, yo qué sé, beige, pues irán mejor que uno de esos marrones con un de estos rojos, por ejemplo, ¿no? Con una cortina roja, ¿no? Pues en definitiva se trata de buscar qué combinaciones de colores nosotros podemos utilizar para que hagamos lo que hagamos, el resultado en nuestros cuadros sea agradable de ver, resulte agradable de ver. Es tan simple como esto, chicos, no tiene más. Todo lo que sea de la armonía de colores, de las gamas cromáticas, de todo eso, todo se resume en esto. Utilizar en nuestras obras una serie de colores o combinaciones de colores que juntos se vean bien. ¿Ok? Bien, fijaros qué sencillo es. Pues nada, chicos, teoría y teoría y teoría y teoría, es que no hay quien la entienda, y quien la entiende es el que la ha escrito. ¡Qué manera de complicar las cosas, chicos! Bueno, vamos a lo positivo. Ahora vamos a hablar, yo os hablaba en aquel vídeo de que estoy convencido de que cada autor, cada maestro, por aquello de que cada maestrillo tiene su librillo, cada maestro tiene una gama, trabaja con una gama cromática determinada y personalísima. Es lo que hablamos, chicos, de la paleta de cada autor. Un autor pinta con estos colores, otro autor tiene estos colores y otro autor tiene estos colores. Si buscamos por internet, paleta de Sorolla, y te saldrá ahí un artículo explicándote qué colores utilizaba Sorolla. Si te vas a buscar Álvaro Castañés, paleta de Álvaro Castañés, y te saldrán los colores que lleva en la paleta Álvaro Castañés. Es decir, hay tantas gamas cromáticas como autores hay, como pintores hay. Pero no como aficionados. Ojo, tranquilo. El aficionado, ya decimos vosotros, bueno, pues yo he hecho todo lo que tengo y ya eso es una gama armónica. No, no. Me estoy refiriendo a los de los maestros ya, es decir, de los profesionales que pinten lo que pinten, siempre utilizan los mismos colores y consiguen armonía en sus obras. ¿Vale? Hasta ahí estamos. Bien, seguimos. Luego, hay tantas gamas como maestros. Pero partiendo de eso, hay, para que lo entendáis así y a efecto, diríamos, de enseñanza, hay 4 principalmente que yo os puedo hablar de ellas, que os pueden valer, ¿vale? En principio, para ir probando vosotros. Esta es la gama, la primera es la gama, la que se llama la melódica. ¿Qué es una gama melódica? Una gama hecha, o sea, pintar un cuadro con un solo color, variando el claro oscuro nada más, ¿de acuerdo? Pero de un solo color. Eso es lo que se llama un monocromo, ¿vale? Pues eso se llama la gama melódica. Todo lo que pintemos en gama melódica va a ser atractivo a la vista. Es decir, va a ser cromáticamente y visualmente agradable de ver. Utilices el color que sea, ya puede ser sombra tostada, ya puede ser un azul, ya puede ser un verde, ya puede ser un amarillo, ya puede ser un naranja, el que queráis, un solo color. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo? Y no es color, pero en fin, cuando yo digo no es color, vosotros me entendéis. Ya si alguien no me conoce todavía aquí en el canal, pues dirá, qué horror, está diciendo que el negro no es un color. Bueno, vosotros me entendéis, ¿vale? Cuando yo hablo del negro. Pues, por ejemplo, con un carboncillo, o cuando hacemos una tintada, o hacemos un grafito a lápiz, hacemos un dibujo. Eso es una gama melódica, de un solo tono. Bien, esa es fácil, ¿ok? Ahí no tenemos problema. Y yo digo una cosa, y si no tenéis mucho... El otro día se lo decía yo en las clases que tengo, en las clases por videoconferencia, se lo decía yo a los alumnos, le decía, oye, que
para aprender el claro-oscuro, para adquirir habilidad de distinguir el claro-oscuro, o sea, lo que es el tema del claro-oscuro, ¿vale? Es que no tiene otra, ¿vale? Bueno, pues utilizar solamente una gama melódica, coger un color solo y hacer un cuadro solo, buscando dónde está el claro, este es más claro que este, y este es más oscuro que este, y con eso conseguir volúmenes, ¿de acuerdo? Eso es la valoración tonal. Bien, pues ahí tenéis, por ejemplo, si queréis hacer cosas y no os queréis complicar con el color, elegir el color que más os guste, el que más os identificáis vosotros y pintéis un cuadro con ese solo color. Ahí no os vais a equivocar nunca. Bien, otra gama muy conocida y muy fácil de usar, la gama que se llama cálida, la gama cromática cálida y la gama cromática fría. ¿En qué consiste esto? Pues muy fácil, está clarito, ¿no? La gama cromática cálida, pues utilizamos en la paleta para pintar un cuadro solamente los colores cálidos del círculo cromático. La gama fría, utilizamos los colores fríos del círculo cromático. Por supuesto, aparte el blanco. Y en esa gama de cálida o fría, no quiere decir que todos los tonos tengan que ser necesariamente cálidos o todos los colores tengan que ser necesariamente fríos. Quiere decir que la mayoría, que el conjunto general de la obra sean cálidos o sean fríos. Es decir, en una obra, en un cuadro, podemos estar utilizando una gama cálida, utilizando nada más que el rojo, el naranja, el amarillo, el ocre, el carmín, el rojo, ¿vale? Incluso el verde, el limón, ¿vale? Tú estás utilizando eso, pero de vez en cuando también debe de haber algún tono frío que haga el contraste necesario para que no sea todo tan, diríamos, tan cansino, cálido. Llamémoslo así. Pues lo mismo pasaría utilizando una gama fría. Podríamos utilizar los violetas, los añiles, los azules, los verdes, pero de vez en cuando un toquecito de cálido le va a ir genial y no obstante tendremos una armonía cromática cálida o fría. ¿Ok? Bien, pero hasta ahora estaréis diciendo, bueno, eso es muy limitado. ¿Vale? Es muy limitado porque, oye, también es aburrido. No es por aburrido, no. Visualmente, las dos, tanto la cálida como la fría, trabajos realizados con esa gama, se ven geniales. ¿Vale? O sea que probadlo y veréis cómo conseguís unos cuadros súper atractivos, súper visualmente preciosos, ¿no? Bien. Pero cuando nosotros nos ponemos a pintar normalmente, tratamos de reproducir lo que vemos en una fotografía y ahí tenemos de todo, como en botica. Cálidos, fríos, colores más luminosos, colores más quebrados, colores grises, tenemos de todo. Y normalmente cuando nos ponemos a pintar no nos planteamos ni tan siquiera esto lo voy a hacer siempre frío o voy a utilizar una gama fría o voy a utilizar una gama cálida. Ni incluso la monocromo, la melódica, de un solo color. Normalmente nos ponemos a pintar y tratamos de hacer tal y como vemos aquello y reproducir los colores que estamos viendo en cualquier motivo que hemos sacado de una fotografía o bien de la naturaleza. Luego entonces lo que nos conviene o lo más interesante para el aficionado a la pintura es la gama, una policroma de varios colores, diríamos de todos los tonos, de muchos tonos, que podamos nosotros reproducir lo que estamos viendo. Y para eso, hay, ya os digo, cada pintor tiene su gama. Cada pintor tiene la combinación, tiene los colores en su paleta que ellos ya saben manejar, saben qué es lo que les funciona y consiguen armonía del color. Sin lugar a dudas. A mí muchas veces me recuerda esto, la teoría de las gamas cromáticas, me recuerda una enormidad aquella teoría de la composición, aquello de la divina proporción. Yo siempre he pensado, Juli, si tengo que hacer yo matemática, aquí una fórmula matemática para primero hacer una composición de mi cuadro, madre mía, si ya es difícil plantearte, centrar lo que quieres hacer y hacer un buen dibujo, pues encima si tengo que aplicar las matemáticas para tener una buena composición, pues vaya tela, ¿no? Pero es que luego
Oye, por otro lado, oye, y dice, la divina proporción está en toda la naturaleza. Toma del frasco que rasco. O sea, yo me estoy calentando aquí la cabeza para coger y hacer una buena composición en mi cuadro y ahora resulta que si me pongo a buscar, la divina proporción está en todo. Y entonces el planteamiento es lo siguiente. Si yo he hecho una fotografía que me gusta, joder, será porque está bien proporcionada. Si no, no me gustaría. ¿No? Efectivamente. Tú te coges una fotografía porque te ha gustado para pintarla, la pones tal y cual adaptada a tu lienzo y seguro, porque lo dicen ellos, no lo digo yo, lo dicen ellos, seguro que la divina proporción está, seguro. Si está en toda la naturaleza. Pues esto de las gamas cromáticas me recuerda exactamente igual al tema a la teoría esta de la divina proporción, ¿vale? Chicos, que es tan simple como lo que os estoy diciendo, que cada autor tiene sus colores, sus combinaciones de colores, que ya sabe manejarlos porque tiene ya oficio, y consigue, si sus cuadros se venden y gustan, es porque conseguirá una armonía cromática sin tener presente la teoría de las gamas cromáticas, ¿no? Igual que uno que no sabe música, si sabe tocar la guitarra y aprende a tocar la guitarra como los dioses, por intuición y porque hay gente que ya sabéis que lo hacen de oído y saben tocar la guitarra, pues contra no necesita estudiar ni el solfeo, ni esto, ni nada. Para divertirse en su casa, no para ejercer como profesionales, sino para divertirse en su casa tocando música no necesita aprender solfeo. ¿Vale? Luego entonces, continuemos con el tipo de gamas. Hay una gama, yo puedo hablar de la gama que yo utilizo, ¿vale? Y de una gama de colores que se llama la armónica simple, ¿vale? Que es la que utilizaban los impresionistas franceses. Ok, yo voy a hablar primero de esta gama y después os voy a hablar cómo trabajo yo en la paleta con mi gama de colores. ¿Vale? De esa forma veréis que el tema no es tan complicado y que se puede explicar perfectamente. ¿Vale? Venga, vamos a dejarnos de teoría y vamos a aprender a pintar, que para eso estamos aquí, contra. Mira, la teoría de esto de la gama armónica simple en la que utilizaban los franceses, los impresionistas franceses, que, oye, que no sabemos quién la inventó, sabemos que la utilizaban, o por lo menos en los libros, vamos a llamarlo así, ¿no?, de esto de historia del arte, pues te hablan de que todos utilizaban la gama armónica simple. Yo no lo sé, yo no me he puesto a estudiar a todos los autores impresionistas franceses, pero se supone que debería de ser. ¿En qué consiste esto? Yo, estudiando un poquito el tema, llegué a la conclusión de que antes del impresionismo estuvo el romanticismo, ¿vale? El movimiento romántico, diríamos, ¿no?, en pintura, el movimiento pictórico. Y antes estuvo el neoclasicismo. ¿A qué viene esto? Pues viene a que durante toda la historia de la pintura, el objeto de un cuadro siempre fue la figura humana. Nunca se fijó en la naturaleza, nunca. Luego llega el romanticismo, previo al impresionismo, y ya el romanticismo empieza a fijarse, a ubicar a los personajes, siempre sigue utilizando a la figura humana, pero ya empieza a meterlo en un entorno de jardines. Imaginaros el rococó, ¿no? La señora aquellas con esos vestidos así de pompón, ¿vale? Con esas pamelas en un columpio, llena de flores, rodeada de flores, los jardines de palacio y tal, ¿no? Esa es la pintura del romanticismo.
Bueno, pues ya empieza a fijarse en la naturaleza, a representar las flores, los paisajes al fondo, pero sigue manteniendo a la figura humana como principal objeto diríamos, del cuadro. Y llega de pronto el impresionismo. Y entonces el impresionismo dice, no, la naturaleza se fija fundamentalmente en el paisaje, en la naturaleza, en reflejar en su obra y hacer el protagonista de su obra a la propia naturaleza. Paisajes, ¿de acuerdo? De nenúfares, los cielos de Van Gogh, ¿vale? Los pueblos, ya el paisaje es el que gana el protagonismo absoluto. Y entonces ellos lo que dicen, a ver, si yo quiero captar la atmósfera, el ambiente de un determinado paisaje, me tengo que fijar en la temperatura del color, en la estación del año, me tengo que fijar qué hora del día es, incluso en qué latitud del globo terráqueo me encuentro, si es más al norte, si es más al sur, ¿vale? Porque eso va a influir ¿en qué? Ellos ya empiezan a fijarse que tiene un papel fundamental el color del espectro de la luz que domina a una hora concreta, un día concreto, en un lugar geográfico concreto y en una estación concreta del año. Y ellos empiezan a observar y dicen, al amanecer como que predomina el naranja y al atardecer también. Ay, mira, y en la puesta de sol el rojo es el que domina, está en todo, lo impregna todo. Y oye, y es que si me voy a Escocia, está nublado, todo parece azulado, todo es como azul, ¿vale? ¿Y qué azul? Pues es este azul. Oye, mira, el verde no existe, ¿no? El verde no existe como color dominante. Oye, y el violeta tampoco existe como color dominante. Y ya empiezan a hablar del concepto del color dominante. Y entonces ellos dicen, eureka. Si yo quiero conseguir recrear este ambiente que tengo un día de calor insoportable aquí en Motril, en plena costa tropical, en el mes de agosto donde sudan los lagartos en lo alto de las rocas, dice, yo tengo que tener en cuenta qué color es el que más domina en el cielo para así yo ese color, teniendo en cuenta la teoría de la reflexión del color, de la luz, la física del color, dice, amigo, pues entonces este color que domina en el cielo, este color tiene que estar en todas las mezclas. Y se ponen a probar, y se ponen a probar, y se cumple. Luego entonces los impresionistas franceses dicen, ya tengo resuelto el tema, ¿qué colores tengo que utilizar para pintar este determinado paisaje? Dicen, a ver, lo primero que hace, ¿qué color tengo arriba? ¿Qué domina? Por ejemplo, un atardecer. Dice, el naranja a la paleta. Naranja. Y ahora empiezan a darse cuenta y empiezan a cavilar y dicen, pero es que, claro, en la naturaleza lo que veo son colores quebrados, es decir, colores apagados, colores agrisados. ¿Qué color me agrisa a mí el naranja? El complementario. Y directamente dicen, naranja lo echo a la paleta y después le echo el complementario. Y empiezan a hacer pruebas y se dan cuenta que lo único que necesitan para conseguir la armonía cromática y conseguir ese determinado ambiente es el naranja, su complementario, más 2 o 3 colores que están al lado del complementario y en el orden de la aguja del reloj. Y con eso te pintan cualquier cosa, te pintan ese paisaje tal cual es. Interviniendo, eso sí, el naranja en todas las mezclas. Y ya está. Ejemplo, tenemos el círculo cromático.
Vamos a ver si me sale a mí aquí un círculo cromático más o menos. A ver, supongo y supongo. Y supongo. De 12 colores, ¿vale? Bien, tenemos aquí el cian o el cobalto, como queréis. Tenemos el prusia, tenemos el verde esmeralda, tenemos el verde limón, tenemos el amarillo, tenemos el naranja, tenemos el rojo, tenemos un rojo oscuro, tenemos el carmín o magenta, tenemos el violeta, tenemos el añil y tenemos el azul ultramar. No, no, eso es Austria. Sí, era azul ultramar. Ahora, bien. En el caso este que estamos hablando, ¿vale? Del naranja, que tú determinas que el color que está dominando en el cielo es el naranja. Bien, naranja, este a la paleta. Siguiente color, que tengo que echar la paleta, el complementario, azul ultramar, que es su complementario. Más luego, 2 o 3 en el sentido de la aguja del reloj. Cobalto, prusia y si quiero, verde esmeralda. Con eso pintaban el cuadro, más el blanco, por supuesto. Ya está. Fijaros qué simpleza, qué sencillo y qué complicado, porque de pronto te va a encontrar un violeta y va a decir, anda, y ahora no tengo violeta, ¿y ahora qué hago? Pero ellos se ajustaban a esto y pintaban con estos tonos y lo conseguían. Yo, después poniéndolo en práctica y a la hora de enseñar esto, y ante la dificultad que supone, no para el alumno que viene a aprender, ¿no? Si ya le cuesta trabajo representar los colores eligiéndolos por los tubos que tiene en el estuche, pues imagínate ahora tener que pintar un cuadro con unos colores que a lo mejor no va a poder sacar lo que está viendo, ¿vale? Ya es complicado. Entonces yo me imaginé que podría servir para los alumnos, cosa que luego comprobé que es fantástica, es añadir estos mismos colores, es decir, color madre o color ambiente, complementario, 2 o 3 tonos a la derecha del complementario, más los primarios que no intervengan en esos colores que no hayamos elegido. En este caso sería carmín o magenta y el amarillo. Y con esto, sin utilizar el violeta, sin utilizar el añil, sin utilizar el verde limón, sin utilizar el rojo, sin utilizar el rojo oscuro, ni el violeta, como he dicho, podemos pintar cualquier cosa. ¿El secreto cuál es? Armonizar todos los colores, todas las mezclas, interviniendo el color madre, el color ambiente. Vamos a hacer una prueba, porque, en definitiva, y ahora ya me refiero a mi paleta, cuál es mi gama personal, que es la espectral. Yo trabajo con los colores del círculo cromático. ¿Por qué trabajo con los colores del círculo cromático? Porque son las herramientas que utiliza la naturaleza. Son los colores con los que la naturaleza trabaja el color. ¿Qué mejor gama de colores que combinen bien puedo utilizar? Pero sabiéndolo utilizar. Está claro que en la naturaleza todo es belleza, la armonía cromática es absoluta. ¿Y con qué trabaja? Rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y violeta. Pues con esos son los colores que yo tengo en mi paleta. Y es, sinceramente os digo, con lo que os recomiendo que trabajéis. Porque otra cosa distinta será que luego ensuciéis los colores, que luego os salgan colores que no combinan entre sí, que no son armónicos entre sí, pero eso será siempre porque no sabéis trabajar con esa gama cromática. Porque si sabéis trabajar con esa gama cromática, la armonía del color sale por sí sola. Ok, pues yo en mi paleta, ¿qué es lo que hago? Pues simplemente seguir los principios de la gama armónica simple de los impresionistas franceses, pero ampliando a todos los colores.
todos los colores del círculo cromático. Sabiéndolos manejar, sabiendo combinar los dos conceptos, el del color madre, el del color ambiente y el manejo del color, de poder tú hacer lo que tú quieras con el color, y ahora me lo llevo para acá, y ahora lo pongo para acá, y ahora me saco de un verde me saco un azul, y ahora de un azul me voy a sacar un violeta, y ahora del violeta me saco un naranja, y ahora del naranja me saco lo que quiera. Sabiendo hacer eso y combinar las dos teorías, chicos, no tienes problema, todo lo que hagas va a ser armónico. ¿Vale? Vámonos a la paleta. Os voy a explicar, para que veáis vosotros con vuestros propios ojos, cómo sería esto en la práctica. Mirad, chicos, yo determino, por ejemplo, yo cojo un cuadro y digo, voy a pintar, pues qué te digo yo, una marina, ¿vale? Me fijo en el cielo y saco exactamente el color del cielo con mi método. Vamos a poner aquí un ejemplo. Imaginaros que yo cojo y es un cerúleo con un poquito de blanco que le echamos y lo quebramos un poquito con su complementario. Cerúleo sería un rojo mismo, un vermellón, echamos un poquito y lo quebramos. Suficiente, yo quiero un cielo luminoso. Vale, yo me aseguro de este color en el cielo. Ya estoy empezando bien el cuadro cromáticamente hablando. Ya lo estoy haciendo igual que lo estoy viendo en la realidad, o bien en el motivo de la fotografía, o bien en directo si estoy en la calle. Bien, pero cuando hago esto, digo, a ver, ¿qué hora es? Son las 9:30 de la mañana. O por lo menos viendo en la fotografía, ay, ¿a qué os suena eso de deducir el color? Pues ya viendo una fotografía tenéis que saber deducir qué hora es, qué estación del año es, qué lugar geográfico es, para poder determinar el color madre, el color ambiente. Entonces yo determino y digo, aquí en el sur estoy pintando al natural, no tengo fotografía, y digo, estoy pintando a las 9 de la mañana aquí en Motril, es verano, vale, está amaneciendo casi, naranja, vale, y me cojo y digo, este cielo tiene que llevar naranja, sí o sí, aunque yo no lo vea, y le echo un poquito de naranja, deduciendo el color, no viéndolo, vale. Y ahora yo me pongo a trabajar y digo, venga, ahora el mar, pues venga, pues el mar, azul Prusia, venga, azul Prusia. Y cojo el azul Prusia y lo derivo de aquí, el tono del mar que yo quiera. ¿Veis? Cogiendo parte del color del cielo que yo tengo. Ya estoy armonizando el Prusia con el color del cielo. Pero es que además digo, que está en naranja, que el naranja tiene que estar sí o sí, aunque yo no lo vea. Cojo un poquito de naranja, un trocito, no, de naranja, de rojo no, de naranja, aquí. Le echo aquí. Y ahora los tengo perfectamente armónicos. Y ahora continúo y digo, pues ahora el mar, cada vez que viene para acá, se va como a una especie vamos a ponerle, por ejemplo, azul ultramar, vale, pues ahora me sugiere el tema que tengo que trabajar con azul ultramar, lo mezclo y lo derivo del anterior, ya le estoy trasladando, ya lo estoy armonizando. Si yo ahora, ¿y qué tengo que echarle? Un poquito de naranja, un poquito de naranja, ¡hala! Armónico. Y ahora tengo que sacar porque el mar se convierte un poquito en verde, vale. Venga, vamos a echarle un poquito de verde ahora. Venga, porque lo tengo cercano y está el agua muy transparente y un color muy clarito, muy bonito, así verdoso, que se me viene para adelante. Y además tiene una tendencia cálida, así como con un poquito de ocre amarillo. Vale, determino el color, hago lo que tiene que ser y naranja, un poquito de naranja, un poquito de naranja.
ya tengo un verde armónico con los anteriores. Y ahora digo, ahora tengo que trabajar con verde, porque ahí hay verde, hay una rama, hay unos árboles verdes. ¿Vale? ¿De dónde lo saco? Pues lo vamos a sacar, por ejemplo, de aquí. Y digo, pues unos verdes, ¿vale? Pero esos verdes que estoy viendo, si yo hago esta mezcla, me sale un verde frío. Y digo, que el cielo es naranja, o sea, el color ambiente es naranja. Pues yo cojo mi naranja y entonces le echo en mayor proporción, ya según quiera, más claro, más oscuro, lo que sea. Y ya tengo un verde armónico con el resto de colores. Y ahora necesito, pues, un color cálido. Pues, por ejemplo, necesito, ¿qué os digo? Un violeta. Vamos a sacar un violeta. Pues venga, pues un violeta. Verás que estoy limpiando el pincel un poquito, porque estoy trabajando con el verde. Fijaros lo que es ya la costumbre de trabajar con el color, ¿vale? Y trabajarlo. Yo estaba trabajando con un verde. Aquí, en el pincel, en la virola, verde acumulado. Si voy a hacer ahora un violeta, verde, violeta, se quiebran, se apagan mucho, limpio el pincel o cambio de pincel. Ese es el motivo porque muchas veces dice, oye, ¿qué ha pasado aquí? Se me ha ensuciado el color, oye, ¿qué color más feo me ha salido? Oye, ¿por qué? Si esto lo he hecho otras veces y no se me ha ensuciado. Es por esto, chicos, ¿vale? Siempre hay que tener presente con qué estamos trabajando cuando vamos a cambiar de color. Bien, pues entonces yo voy a sacar un violeta, pues no lo saco del verde, me voy aquí a este azul, añado, por ejemplo, carmín, aquí, un poquito de blanco, y ya si quiero no le tengo que echar naranja, porque ya ese color llevaba su toque de naranja, el otro también llevaba su toque de naranja, pero si quiero le añado también un poquito de naranja, y tendré un violeta armónico con todos los colores que tenemos aquí. Esto, chicos, es lo que yo llamo conseguir, o diríamos, no lo que yo llamo, es una forma de conseguir la armonía de color en nuestras obras sin tanta teoría. A ver, ¿qué decía aquí? El concepto de los, tanto en términos geométricos como sinestéticos. Así no tenemos problemas y podemos conseguir armonía cromática en cualquiera de nuestras obras. Chicos, 5 minutillos y estamos de vuelta con las preguntas. Tenemos poquito tiempo para las preguntas, pero en 5 minutillos volvemos. Y así vais pensando qué preguntas hacer. Venga, hasta ahora.
sí, siempre me quedan las dudas. Cuando termino estos directos, las clases, me da igual. Cuando luego llego a casa y digo, ay, me ha faltado por decir esto, me ha faltado por decir lo otro, nunca creo que es suficiente o no son suficientes las explicaciones que doy, ¿no? Pero bueno, para eso estamos, para resolver ahora las dudas que hayáis tenido sobre esto que os he dicho. Y le damos la bienvenida, como siempre, a Berta. Venga, Berta, buenas tardes. Buenas tardes a todos, muy buenas. Y un cordial saludo, como siempre. Eduardo Gómez pregunta lo siguiente, si puede, por favor, explicar algo sobre la yuxtaposición de colores. Sería meternos ahora en otro berenjenal, Eduardo. Quizás mejor dejarlo y diferirlo para otro tema que también tiene lo suyo, ¿no? Que es justamente lo que estás diciendo y se refiere fundamentalmente a trabajar con veladuras, ¿vale? Ese es otro tema bastante extenso como para explicártelo aquí, pero en definitiva te podría decir, yuxtaposición de colores, podemos hablar de esa teoría o de esa forma de trabajar cuando trabajamos o bien con acuarela o bien trabajamos con veladuras en óleo o en acrílico, ¿vale? Porque no podemos hablar de yuxtaposición de colores, que también podríamos hablarlo, ¿vale? Que era el posimpresionismo o el puntillismo, ¿no? Que era superposición de tonos puros, ¿vale? Uno encima de otros, que luego de lejos te daba un color determinado, ¿no? O la impresión de un color determinado. Pero normalmente se suele referir a la yuxtaposición de colores cuando trabajamos con capas transparentes, ¿vale? Pero ya te digo, es un tema, perdóname, vamos a trabajar o vamos a resolver este tema y otro día podemos hablar perfectamente de ese asunto, ¿de acuerdo? Venga, más cositas. Norma Mónaco escribe lo siguiente, muy clara su explicación, pero hoy con acuarela, ¿podemos hacer lo mismo? Sí, chicos, es exactamente igual. Yo, si veo algo que difiere de acuarela con óleo, lo que sea, yo os lo digo aquí, ¿vale? No me lo callo, pero toda la teoría del color es perfectamente aplicable a cualquier medio pictórico que se use por combinación de colores, es decir, las técnicas húmedas, ¿de acuerdo? Técnica húmeda es la acuarela, por supuesto, y también lo son el óleo, el acrílico, con las salvedades que yo hablaba en la acuarela del blanco, pero todo lo demás, toda la teoría del color, de las mezclas de colores, esto de la armonía del color, todo es exactamente igual en acuarela que en óleo o en acrílico, ¿de acuerdo? Venga, más cositas. Concha Rey, para un retrato también se utiliza la gama cromática simple, ¿o cuál utilizar? No, vamos a ver, mira, Concha, ¿no? Sí, Concha, piensa una cosa, mira, normalmente los retratos se suelen hacer, son tomados, la fotografía o diríamos si se posa, normalmente suele ser en un estudio, ¿vale? En un estudio fotográfico, en un estudio del pintor o algo de eso. Es decir, no tenemos un color ambiente. Esto del color ambiente, esto de la gama armónica simple surgió de los impresionistas que pintaban fundamentalmente al aire libre. Estamos hablando de un color ambiente que domina, que es el color que domina del espectro de la luz, ¿vale? De los 7 colores, ¿cuál domina en el ambiente? Eso fundamentalmente está referido, esta gama armónica simple, a eso. Pero también lo podríamos aplicar a un estudio en función de la fuente cálida o fría que tengamos de iluminación. Si nosotros tenemos un foco a la modelo o al modelo que estamos pintando, le tenemos un foco de bombilla incandescente, tenemos un color cálido ambiente. Es decir, todos los tonos que vamos a utilizar en las carnaciones se van a ver influenciados y alterados por ese color que lo puede armonizar todo, ¿vale? Ese color cálido de la fuente de luz. Lo mismo si tenemos una fuente fría, es exactamente igual, ¿de acuerdo? De esa forma podremos reproducir los tonos de la piel más reales en función de la fuente de iluminación que tengamos iluminando al personaje. Si lo hacemos en la calle, entonces sí que podemos tener en cuenta también el color ambiente, ¿vale? Si hacemos un retrato de una fotografía que le hemos hecho al modelo dándole el sol, ¿vale? Por ejemplo. Pues lo que hacía Sorolla en los cuadros, esas carnaciones tan anaranjadas. Fijaros que casi siempre pintaba Sorolla, pintaba
por las mañanas y por las tardes, que es cuando hay más efectos de luces más bonitos, igual que utilizan los fotógrafos. Los fotógrafos odian hacer fotografía en exterior al mediodía. No les sirve de nada, dicen que eso no vale para nada. Ellos hacen fotografía o al amanecer o al atardecer, que es cuando más contrastes de luces y sombras hay. Pues Sorolla hacía exactamente igual. Fijaros los personajes que pintaba Sorolla en la playa, ¿vale? Y ve esas carnaciones de esos niños desnudos o de esas caras anaranjadas, muy fuertes, unos colores muy cálidos, ¿no? Influenciados por el color de la luz, por el color ambiente. Acordaros de una cosa, Sorolla era impresionista, ¿de acuerdo? Y yo, estudiando la paleta de Sorolla, es la misma que utilizo yo, es igual. Él no se dejaba llevar por esto de la gama armónica simple, él utilizaba la gama espectral también, utilizaba los colores de la luz, ¿vale? Por eso lo llamaban el pintor de la luz, ¿vale? Y conseguía esos efectos tan maravillosos de color, ¿de acuerdo? Así que ya sabes, para un retrato puede afectar, si nos ponemos a pensar seriamente, pues sí que puede afectar en función, si es en interior, en función de la fuente de luz que estemos utilizando para darle una tonalidad o que intervenga un color madre más cálido o más frío, ¿vale? Venga, más cositas. José Antonio López, si al pintar un motivo es pleno mediodía, el color dominante sería el amarillo. Normalmente sí, si es un día soleado, pero también tienes que tener en cuenta si es, por ejemplo, pues un día de invierno que sea soleado y que haga un frío que pela, ¿vale? Ahí también es un amarillo, pero no tan cálido, es un amarillo más frío, más al amarillo limón. En cambio, si estamos pintando, por ejemplo, pues un mediodía en pleno verano y aquí en el sur de España o en Cancún, por ejemplo, pues será un amarillo ya un poco medio oscuro incluso, ¿no? Es decir, más cálido, ¿no? Más hacia el naranja, ¿no? Claro que sí, pero yo os digo una cosa, los pintores que pintan, o los compañeros que yo conozco que hemos pintado así al aire libre, normalmente solemos trabajar pues igual que los fotógrafos. La instantánea que cogemos es a primera hora de la mañana o ya por la tarde, que es difícil ponerse por la tarde porque enseguida te quedas sin luz y ya está, a no ser que quieras coger un apunte rápido y ya está. Pero normalmente se suele pintar por la mañana, temprano, que siempre suele ser una luz anaranjada, ¿vale? Venga, más cosas. María Laura Lobo, ¿podría dar una clase sobre fondos? ¿Cómo armonizarlo con el motivo pintado? Ay, chicos, eso es un tema, como se me dice, nos podría dar una clase un día de vestuario, de vestir elegantemente y saber combinar los colores de ropa. Pues chicos, es que esto es una cuestión más de gustos. Lo que sí te digo una cosa, que independientemente de los colores que utilicen en el fondo, trata de que sean armónicos con el modelo, con el objeto del cuadro. Es decir, deriva los colores del fondo de los colores que utilice en el motivo o utiliza o deriva de los colores del fondo los colores del motivo. Lo que no puedes utilizar una paleta para los colores del motivo y otra paleta distinta porque tú te quieres inventar un fondo y utiliza otra paleta y entonces ninguno. La que ponga seguramente no te va a gustar. Ahora, si los deriva unos de otros o los otros de uno, pues siempre va a conseguir la armonía cromática. Y luego ya es cuestión de tu gusto. A mí me gusta más azul, a mí me gusta más el verde, a mí me gusta más el rojo. Pero que sean armónicos con el motivo principal. Que no vayan independientes. Es decir, que no hagas una paleta y haga en tu paleta unas mezclas para el motivo y otras mezclas sin tener nada que ver con las anteriores para los fondos. Siempre que lo hagas así, le pongas lo que le pongas, es armónico. Luego ya es cuestión de gusto. ¿Vale? Venga, más cositas. Coral CG. ¿Se puede decir que el color base de su fórmula en la obtención del color vendría siendo el color madre al tratar de encontrar este? No tiene nada que ver. No, ¿cómo era el nombre? Coral. Coral. No tiene nada que ver, no confunda esos términos. ¿Vale? El color madre es un color que utilizaban, es un nombre que utilizaban los impresionistas para armonizar, diríamos, los colores que utilizaran en la paleta. Es nada más que eso y para un determinado paisaje. Normalmente, ellos, ya os digo, que ellos se centraron en el paisaje y pintaban
siempre al aire libre. Quiero decir con esto que no confunda los términos de lo que es el color base, porque es simplemente a la hora de obtener un color, ¿por dónde empezar? Pues por el color que más se parece al que queremos conseguir del círculo cromático. Nada tiene que ver eso con el color ambiente, absolutamente nada. El color ambiente, como he explicado, solamente si acaso es que cada mezcla que tú utilices, que tengas presente, que le tienes que echar ese poquito de color ambiente, porque ese color ambiente, como está en su mayoría, impregna todo y se refleja más en todos los objetos, en todos los cuerpos opacos, ¿vale? Pues entonces siempre tenemos que tener en cuenta que debe de llevar algo de proporción de ese color ambiente. Nada tiene que ver con el color base del método para la obtención del color, ¿vale? Venga, más cositas. Juana Olivares, si no aplico el naranja y el paisaje me queda realista, ¿hay algún problema? Ninguno. ¿Qué problema hay? No hay reglas, chicos. No hay reglas. Es una forma de conseguir una armonía del color, nada más. Si tú lo quieres hacer sin poner eso y te queda precioso, chicos, ojo, fantástico. Oye, ¿cuántos profesionales no utilizan el color madre, el color ambiente? Y consiguen unos cuadros maravillosos. Que no tiene nada que ver. Que aquí no hay reglas. En una pintura abstracta puede ser maravilloso también, estéticamente hablando, cromáticamente hablando. Y no se utiliza el color madre, ¿vale? Esto que yo he explicado, ¿cómo diría yo? Más que nada es recomendable que lo hagáis, que estudiéis esta forma de trabajar para asegurar una armonía en el proceso tan arduo que es de aprender a pintar. Es una forma, diríamos, de en vez de complicarse la vida con teorías, con prácticas y a base de errores y tal, y en vez de complicarse yendo a la tienda y gastarse un pastón en colores, que ahora me falta este color, que lo estoy viendo y no lo tengo en la paleta, pues es una forma, chicos, de trabajar que os recomiendo mucho, ¿vale? Nada más. Pero luego que, por favor, aquí, que cada uno pinte, eso es lo bonito, que cada uno pinte como le salga, y si le sale bien, pues, tío, genial, no es necesario nada de esto, ¿vale? Venga, más cositas. Cristina Emens, ¿cómo no sé si usar o lograr la armonía de colores para pintar una armadura donde el metal es el predominante? Ay, chica, ¿qué tiene que ver con pintar una armadura? Como si me dices pintar un cristal, o pintar un bolígrafo, o pintar un... ¿Qué tiene que ver? Es que no lo he entendido, no lo he entendido. Eso de pintar una armadura, pues supongo que si tienes una armadura, la estás pintando al aire libre y yo qué sé, y hace un día de calor, pues a lo mejor tendrías que tener en cuenta el color ambiente para esos colores, esos grises que a lo mejor necesitas para pintar, representar la armadura, pues debería de llevar un poquito de ese color ambiente. Y los blancos que te dé, los reflejos esos que tú ves como blancos, pues en vez de blanco puro de bote, pues añádele un poquito de ese color ambiente y seguro que te pueden quedar mucho más creíbles y más armónicos con el resto de colores. Es decir, no tiene que ver lo que pintes, ¿vale? Es una forma de armonizar colores, ¿vale? Venga, más cositas. Andrés Arturo, lo que me pasa es que intento aclarar el sombra tostado con amarillo, pero me coge un color feo. ¿Hay alguna manera de aclararlo sin quebrarlo? No utilizarlo. Así. Directamente te lo digo. No lo utilices, solamente para el negro, que no toque el blanco nunca. Ya está. Y si lo quieres aclarar, pues mira, cógete el ocre amarillo, da buenos resultados, o cógete un siena natural, o cógete un naranja, o cógete un rojo, si no te gusta el amarillo, pero no le eches blanco. No le eches blanco al sombra tostada que te fabrica, o sea, perdón, que compra. Si te lo fabricas tú, añádele blanco que no le va a pasar nada, ¿vale? Venga, más cositas.
María Elena, ¿es cierto que usando los colores primarios amarillo, azul, rojo, más blanco y negro se puede sacar cualquier color? Blanco, negro, negro, ¿qué quieres que te diga? Que no te hace falta. No te voy a decir que no, que no puede ser válido, no, puede ser válido, pero no te hace falta. Puedes sacar cualquier color, lo dice no Ángel Montero, lo dice la teoría física del color. ¿Vale? Más cosas. Nati Rodi nos ha dado 3 gamas y nos ha dicho que hay 4. ¿Cuáles? Muchas. Hay muchísimas. Dime. Nekane Pereira. Sí. Hola, siempre hay que pintar así, añadiendo el color dominante. La anterior pregunta, ¿me la repites? Nati Sí. decía que nos ha dado 3 gamas Sí. y nos ha dicho que hay 4. Se entiende que pregunta cuál es la cuarta. Hay 4, sí. La cálida, la fría, la melódica y la armónica simple, que son las 4, diríamos, más que los autores coinciden más en que, diríamos, las recogen como gama reconocida, ¿no? Como gama armónica reconocida, ¿vale? O sea, gama cromática, he querido decir. Así que hay 4, yo he dicho esas 4, y luego he añadido la mía, la espectral, ¿vale? Pero las 4 eran la armónica simple, la cálida, la fría y la melódica, ¿vale? Más cositas. Nekane Pereira. Siempre hay que añadir, siempre hay que pintar así, añadiendo el color dominante a cada mezcla. ¿O solo cuando se aplica la gama armónica simple? Puedes pintar como quieras, de verdad. Por favor, no os toméis esto como que esto es, si no pintas así ya no te va a salir belleza, ya no vas a conseguir armonía del color. No, chicos, no. Lo dejo claro, es una forma de tantas que hay de conseguir armonía del color en un cuadro. Es decir, es una forma práctica para que cualquiera pueda conseguir una armonía de color, diríamos, de combinaciones de color en un cuadro para que se vea bonito y se vea armónico, se vea cromáticamente hablando agradable. Pero es una forma. Ya he dicho antes que hay tantas gamas como autores o como maestros hay. Cada maestro, yo diría que una gama es los colores que cada autor echa en su paleta y trabaja siempre con los mismos colores. No tienes por qué usar esta, ni tienes que usar la mía. Saca la tuya. Y si consigues la armonía del color, ¡ole!, ya tienes tu gama. Pero si estás empezando, y yo siempre quiero aclarar este concepto, este canal está destinado para ayudar a los aficionados a la pintura que se están iniciando en la pintura, ¿vale? Que todo esto me oye un profesional y me dice, anda ya, que yo pinto y mira mis cuadros, a ver si no son bellos. ¿Ok? Simplemente es una forma que os puede ayudar a conseguir una armonía de color, sin tantas complicaciones de teoría, de gamas cromáticas y de eso, P al aire, puñeta al aire, como decimos aquí en Motril, ¿vale? O sea, que no, chicos, que no hay que pintar así. Yo enseño una forma de hacer armonía de colores, mezclas armónicas, que luego utilice el color que utilice, de qué forma armonizar esos colores. Nada más, pero no es la única, no es la que hay que utilizar, no. Hay tantas formas de conseguir armonía del color como autores hay. Vale, venga, más cositas. Benito Alejandro Marchán, maestro, buenas tardes, por favor, necesito una recomendación. ¿Qué hago para obtener movimiento del agua de un lago? Pues chicos, eso es simplemente cuestión de pincelada. Eso es un efecto que se consigue a base de pincelada. Es cogerle el manejo al pincel y cómo trabajarlo. Hay que tener en cuenta la perspectiva del agua también, ¿no? Si tiene perspectiva, en el motivo si aprecias que hay perspectiva, ¿no? Pero sobre todo se trabaja con el empaste o no empaste, se trabaja con el tipo de pincel, se trabaja
con la forma de aplicar el color con el pincel, si bien cogiendo, indo girándolo y en vez de ponerlo de punta, trabajarlo en horizontal al lienzo. Es que son muchas técnicas las que te podría decir para conseguir movimiento, pero yo creo que cada motivo se va a conseguir ese efecto de movimiento de una forma en concreta. No es algo tampoco generalizado, porque si me hablas de un lago, pues normalmente el agua está plana, no hay olas, no hay movimiento tanto, ¿no? Es más una insinuación de reflejos que otra cosa, ¿vale? Para conseguir que sea creíble, ¿no? Así que, pero eso es otro tema más... era Benito, ¿no? Benito, es una cuestión más de un caso concreto, de verlo y decir, pues mira, yo esto lo resolvería de esta forma, ¿vale? Pero es sobre todo es temas de materiales, del manejo de los materiales, ¿vale? Venga, más cositas. Sonia Alfaro, el color dominante siempre será en base al color del cielo, aun cuando haya mayor volumen de árboles o mar en un paisaje. No, mira, os voy a poner un ejemplo de un cuadro que empecé ayer precisamente en el canal, en mi estudio, un ejercicio nuevo que empezamos. Mirad, este era el motivo, este en concreto es el motivo, ¿vale? Les propuse pintar esto. ¿Qué color ambiente elegiríais aquí vosotros? Yo no puedo establecer qué hora del día es. Yo tampoco puedo establecer dónde está este bosque, si está en Escocia, o está en el País Vasco, o está aquí en Andalucía, o está en Marruecos, no lo sé. Yo tampoco puedo determinar si es invierno o es verano. Hombre, se supone que está nublado, pues posiblemente me da una sensación de ambiente frío. Ya sé por dónde van los tiros, es un ambiente frío. Ya sé por dónde van los tiros. Ya descarto los cálidos. Bien, ¿qué color domina en el cielo? Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea, no se ve el cielo. ¿Qué hago para conseguir la armonía cromática de este cuadro? Pues empezar con el color que domina la luz. Es decir, ¿cuál es la parte más luminosa del cuadro? A ver si lo sé señalar, esta. ¿Verdad? Esa. Pues me cojo ese color como madre. Saco primero ese color con mi método y ajusto ese color exacto. Si os dais cuenta, todo el resto de colores, todos, y aquí tengo abajo cálido, que tengo aquí como unos ocres, ¿vale? Aquí tengo como unos verdes. Todos esos colores que están en la obra los puedo sacar a partir de este y todos serán armónicos, porque ese es el color que está impregnando toda la escena. Este es el resultado de la primera mancha que hicimos ayer, o que hice ayer, empezando, por supuesto, claro, hay que explicar que esto ya es cuestión de aquello que yo os decía, ¿no? El plan previo, pues esto es como yo he empezado el cuadro. Saqué ese color, me fijé en ese color, lo saqué con mi método y todos los colores que estáis viendo ahí, todos esos grises, incluso estos violetas que se ven aquí, estos tonos más violáceos, están sacados del mismo, de ese tono de ahí. Fijaros cómo ya voy consiguiendo una armonía cromática de este cuadro. ¿Vale? O sea que muchas veces, para hablar de qué color puedo considerar como madre para conseguir una armonía, no me tengo que fijar solamente en el cielo, porque a veces ese cielo no me va a servir de nada o no lo voy a ver. Con lo cual tengo que buscar qué color domina la escena. Si estoy en un bosque rodeado todo de árboles, pues me buscaré qué sensación tengo, si de calor o de frío. Y entonces decidiré qué color me fijaré en los verdes de esos árboles, si son cálidos o son fríos, si puedo reconocer el color y puedo ver esos matices del color, es decir, saber distinguir un verde cálido de un verde frío, pues no me costará ningún trabajo. Y entonces diré, pues mira, pues todos los verdes que veo aquí tienen una tendencia cálida. Pues ya sé que hay un color cálido que lo está impregnando todo.
Y si los veo fríos diré, ah, pues es un ambiente frío. Y utilizaré a lo mejor pues un azul para sacar todos los verdes de ese azul. Y si no, pues me haré un verde y con el naranja o con el amarillo, pues le daré ese ambiente, o con el ocre amarillo, le daré ese ambiente, y siempre que vaya a tocar un verde en todas sus variantes, procuraré echarle ese toque de cálido. Chicos, todo este tema, si os dais cuenta, como no es nada específico, no es nada, diríamos, matemático, que no es A, 2 más 2, 4. Como no es nada de esto, es precisamente por la necesidad de tener que hacer una ampliación del primer libro que hice, de la obtención del color, que es lo que se llama, pues, deduciendo el color. Y esta clase que estamos haciendo hoy es prácticamente como una introducción a lo que es deducir el color en pintura, porque las distintas situaciones que se te pueden dar varían de unos casos a otros tremendamente. Y dices, pero si es que dijiste el otro día esto, digo, sí, pero es que ahora me está pidiendo esto. Chicos, esto es un oficio. Esto no es matemática, esto no es ciencia. Esto es arte, ¿vale? Un oficio que realizado con excelencia se puede convertir en arte. Luego, ¿la finalidad del arte cuál es? Aquella actividad humana, ¿vale?, que a través de distintos elementos conseguir trasladar pensamientos, sentimientos, lo que sea, a través de algo bello, de la belleza. Si no hay belleza, no hay arte, aunque otros piensen lo contrario. Pues chicos, es simplemente, al alcanzar este oficio lleva tiempo, mucho tiempo, pero hay determinadas cosas que nos ayudan a conseguir esa excelencia en el oficio, ¿vale?, y no a base de tanto tiempo, de tanta experimentación y de tanto, diríamos, error, acierto, error. Experiencias con acierto y error. Y esto es lo que yo os trato de venir a enseñar, estas pequeñas cosas, pero que no son todas, que son en su conjunto, pueden ayudar al aficionado a mejorar su pintura. Pero nada más, no lo toméis ni como matemáticas ni como nada. Y por eso muchas veces cuando aquí en los comentarios me decís, es que el otro día dijo esto. Pues sí, dije eso. Y hoy puedo decir otra cosa, pero con respecto a lo de ahora. Es como os dicen muchas veces, ¿no? Se dice en los medios de prensa, ¿no? Es que usted dijo tal. Dice, no, oye, usted se ha quedado con esta frase. Esa frase iba en un contexto. Póngalo usted en el contexto, porque esa frase sola parece como que dije efectivamente solo eso. No, esa frase se refería a este otro contexto, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo, ¿vale? Yo puedo decir ahora esto del color ambiente, y ya vosotros decís, es que hay que pintar siempre con un color ambiente. No, no. ¿Vale? Venga, seguimos. Venga, a ver. Mirta Díez pregunta si el color dominante sería un gris en un paisaje de día nublado sin sol. Y yo te diría, ¿un gris? ¿El espectro de la luz emite color gris? No, ¿verdad? Pues si en el espectro de la luz no está el gris, no podrá ser un gris. Tú lo que te refieres es que todo lo ves gris, con un día nublado. Vale, eso es lo que se llama la gama, lo que hemos dicho antes, la gama cromática de complementario o de grises, que se consiguen a través de la mezcla de complementarios. Tú lo que tienes que ver en ese caso no es el gris que tú estás viendo, sino simplemente esos grises que tú estás viendo, ¿a que son fríos?
¿A que sí? Pues cógete el azul, por ejemplo, el cobalto o el cian, y saca todos los colores y añádele siempre un poquito de azul. Que todos los tonos que tú saques sean grises, pero con esa influencia del azul, siempre interviniendo el azul. Verás cómo sigue la armonía de ese ambiente nublado. Pero el gris no existe. Es como si me dice, lo veo todo marrón, el color ambiente es marrón. El color ambiente solamente puede ser un color del espectro de la luz. ¿Vale? En este caso, eso que habéis visto ahí, es esa niebla, pero porque no veo el cielo, no sé qué día es, no lo puedo determinar. Pues entonces, ¿qué cojo? El color que domina más en la escena lo cojo, pero no es un gris. Aunque es un gris, no cojo el gris, cojo el azul Prusia, porque veo que es un azul, que es un verdoso. Luego me cojo, como color, diríamos, ambiente, el azul Prusia. Si viera un ambiente así nevado, grisáceo, pero además nevado, donde dominan más unos tonos más cálidos en la nieve, un azul más ultramar, pues me cojo de color ambiente y empiezo a trabajar con el azul ultramar. Pero tiene que ser un color del espectro de la luz, ¿vale? Venga, no un tono. Venga, más cosas. Rafael Fernández, sin el aporte del color base o ambiente, ¿sigue habiendo armonía? No, no sigue existiendo armonía. Puedes conseguir armonía. No. Para eso está la teoría de la armonización del color, ¿no? De lo que es la gama cromática. La gama cromática existe el concepto porque no todos los colores se ven bien juntos. Luego, no quiere decir eso, o diríamos, lo que tienes que tener en cuenta es que no cualquier combinación de colores se van a ver bien, va a conseguir armonía de color. Pero sin utilizar eso, claro, pero lo tienes que conseguir. No va a salir por sí sola la armonía del color. Tienes que saber cómo conseguirla. Si no con este método, con otro método. Cógete solamente la gama de los complementarios, conseguirás una armonía cromática. Cógete otra gama que es de los colores complementarios, pero sin agrisarlos, como hacían, por ejemplo, los fobistas, que cogían amarillo y de fondo le ponían un violeta. ¡Pum! Un pelotazo de luz ahí, por contraste, ¿no? Que también es otra gama, por ejemplo, otra gama cromática, se llama al del claro oscuro, es decir, jugando con los contrastes de luces muy fuertes, de sombras muy fuertes, también conseguimos un efecto visual agradable. Yo lo que me gustaría de verdad, después de este ratito que estamos hablando, es que os quedéis con la idea de que la armonía cromática no sale por sí sola. Muchas veces a lo mejor nos ponemos sin saber, sin tener en cuenta este concepto, como pasa con lo de la composición de la obra, y no sale una obra con buena composición sin haber pensado en ello. Y a lo mejor nos ponemos a pintar sin tener nada en cuenta esto de las gamas cromáticas ni nada, nos ponemos a pintar un cuadro y nos sale precioso, y nos sale una belleza, ¿vale? Pero para que no se produzca lo peor, que es que no sabes cómo hacerlo, que no sabes pintar todavía y que te pones a pintar y un día te sale un churro que dice, vaya, te da... Para que no te ocurra eso, esta puede ser un método muy simple, una forma de conseguir armonía cromática sin que te corras el riesgo de que ese cuadro no se vaya a ver bien cuando lo termine. Nada más. Es una herramienta más, es otra técnica más dentro de la pintura, que bien te pudiera servir, ¿vale? Pero que sin ella también se pueden hacer cosas maravillosas y perfectamente armónicas, ¿vale? Pero corren más riesgo de que no te salga si no lo observas, que hay que trabajar con armonía. Igual que si no observas también un poquito, algo de la composición cuando vas a empezar el cuadro, cuando vas a elegir la fotografía, pues chicos, a lo mejor te sale un cuadro maravilloso, pero está descompensado y pesa para abajo. Igual, si no encajas bien, no haces una buena composición en un retrato y pintas la cara en mitad del lienzo, pues chicos, es que por muy bien que esté el retrato, es que no dan ganas de verlo, es que no es agradable de verlo, ¿vale? Pues lo mismo esto, exactamente igual. Es una forma, es una herramienta muy útil
para, si queréis, armonizar vuestros colores, vuestras mezclas y poder pintar con la satisfacción o con la seguridad de que cuando terminéis el cuadro va a quedar bonito. Por lo menos cromáticamente va a ser agradable de ver. ¿Vale? Venga, ¿alguna cosita más que terminamos? Venga, la última. Style, ¿es posible añadir, por ejemplo, un color extra en una gama, por ejemplo, cromática, que no tenga que ver con la lógica de esa gama? Claro, claro que sí. Puedes añadir lo que quieras. Yo, de hecho, por ejemplo, pues hay determinados temas, tengo un tono que es el turquesa, un turquesa que me gusta mucho, y ese turquesa, además es turquesa talo, y ese turquesa me da un color muy bonito para pintar las marinas, para pintar ciertas tonalidades del agua, y ese solamente lo utilizo para esos temas, y lo añado a mi paleta. Oye, sí. Y lo integro en mi paleta sin ningún problema, sin que se pierda la armonía. Lo único que tengo que hacer es seguir trabajándolo como he trabajado el resto de colores. Es decir, si es un turquesa y ahí tengo un color madre definido, pues a ese turquesa le tengo que añadir un poquito de genética de ese color madre. Nada más, va a seguir siendo turquesa. ¿Vale? Venga, más cositas. Antonio Sáez, en un paisaje al atardecer nocturno, ¿cuál sería el color ambiente para conseguir una gama armónica? Atardecer nocturno, o sea, una puesta de sol. Pues míralo tú mismo. Naranja ya rojo. Pues cógete el rojo, el vermellón, de color madre. Y si tienes que pintar el mar, que es azul, añádele rojo. Sí. Y si tienes que pintar un árbol, añádele rojo a esos verdes. Sí, así funciona. ¿Vale? Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí por hoy, ¿vale? Son las 9 de la noche. Creo que vamos, no lo sé si ahora a lo largo de esta semana os digo que estamos muy atareados con el cambio de esto de estudio y no lo sé, pero en esta semana seguramente veré si nos queda algo así importante, ¿no? Que yo considere que os puede ser de utilidad con respecto al color, pues ya os propondré el próximo día de qué vamos a hablar. Si no, pues os adelanto que yo creo que con esto que hemos estado hablando, de lo que hemos estado hablando en estos últimos directos, yo creo que tenéis material suficiente, chicos, para trabajar el color sin problema. Ya sé que la teoría no es lo mismo que la práctica, ¿vale? Y que por mucho que lo digas de teoría, si no lo ves en la práctica, luego tú, a la hora de hacerlo, pues estoy convencidísimo que tu cerebro te dirá, anda, déjalo. Si es para pasar un ratico, y te pondrás a pintar como lo has hecho hasta ahora siempre. Eso es un instinto que no podemos evitar, ¿vale? Y sé que como es natural, pues es difícil. Esto realmente, ¿cómo se aprende todo esto? Bien, para afianzar conceptos y para que ya el cerebro no quiera pintar de otra forma, sino de esta, porque funciona mejor, evidentemente es dando clases o viendo al maestro pintar y ver cómo lo hace y cómo, en definitiva, realiza una obra, lo que sea. En el curso este de la obtención del color, que es más o menos es llevarme el libro en vídeo y con ejemplos prácticos enseñar a cómo obtener un color y sobre todo con ejemplos, cómo reconocer el color, lo termino ese curso con un añadido que no tiene el libro, evidentemente, más que nada por cuestiones técnicas, ¿no? Que es que al final de ese curso pinto un cuadro poniendo en práctica el método de la obtención del color, ¿vale? Entonces yo sé que eso es necesario, que por mucho que aquí que veáis el vídeo, que tal y que cual, bueno, sí os puede servir por supuesto la fórmula, pero la fórmula por sí sola no va a funcionar en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque para que funcione la fórmula, primero tenemos que tener nuestro sentido de la vista educado para reconocer el color. Luego,
esto que hemos estado hablando durante estos días de la fórmula para la obtención del color quebrado, para la obtención o para trabajar con los colores luz y ahora con el tema de las gamas cromáticas, yo sé que utilidad efectiva, hombre, os he podido aclarar conceptos o incluso daros ideas de cómo afrontar dudas que tenéis cuando trabajáis, ¿no? Pero yo sé que es insuficiente y la única forma que hay es lo otro. Yo, chicos, y ya sabéis, los que me conocéis aquí durante mucho tiempo ya en el canal, durante más de 2 años ya, pues ya sabéis cómo soy, y a mí me da mucha fatiga deciros esto, pero chicos, que tenemos las clases online, ¿vale? En el canal, en mi estudio, que ahí, ¿me veis cómo explico aquí las cosas? Pues allí las explico, pero además pintando, ¿vale? Así que os animo. La suscripción es muy baratica, chicos, que no es, que es accesible. Yo sé que también estamos en una época muy complicada con la situación económica, con la cantidad de pérdidas de empleos que hay y todo eso. Sobre todo en Sudamérica, yo sé las dificultades económicas que tenéis, pero no es cantidad como para decir, oye, pues chicos, porque 10 euros os lo gastáis seguro antes en comprar 2 colores que en una clase. Pensadlo. Pensadlo. ¿Vale? Chicos, muchísimas gracias por estar aquí, como siempre. Nos vemos ya el jueves que viene. Ya sabéis, os dije que los viernes, por lo menos en este mes, en principio y hasta que no estemos instalados ya en el nuevo estudio, pues no voy porque estamos pues con electricistas, carpinteros, en fin, ya sabéis lo que es eso, ¿no? Pues mañana no tendremos y nos vemos ya el próximo jueves, ¿ok? Y a ver si se me ha olvidado algo de hablaros que puede interesar bien y que os pueda ayudar, pues ya os propondré el tema el próximo día. Y si no, a ver lo que hacemos, que siempre seguro que nos vamos a divertir hablando de pintura, ¿verdad que sí? Venga, nos vemos, gracias, chao.